Dicen que los autos están hechos para moverse, pero lo que nadie te dice es que algunos están hechos para moverse toda la vida. Y otros, para dejarte tirado en plena carretera, con todo el tráfico pitando y la gente recordándote a tu santa madre, sin saber que el carro ni siquiera es tuyo, que es del suegro, de un amigo o del primo que te lo prestó de mala gana. Pero hoy no venimos a hablar de esos. Hoy vamos a hablar de autos que, si los cuidas con cariño, les haces sus mantenimientos y tenés un buen mecánico, de esos que no arreglan todo con cinta adhesiva, te pueden durar toda la vida. Y cuidado, que puede que uno de estos lo tengas guardado sin saberlo. Aquí te cuento cuáles son. Puesto 10. SEAT Ibiza. El SEAT Ibiza es uno de esos coches que, aunque muchos lo ven solo como el típico compacto para jóvenes, esconde una historia de resistencia pura. Sobre todo las generaciones de los años 90 y principios de los 2000, que eran literalmente de hierro. ¿Por qué? Porque su estructura era sencilla pero eficiente. Sus motores aguantaban kilometrajes sin llorar, y los repuestos, baratos y abundantes, hacían que repararlo fuera como ir al súper. Este auto fue la entrada al mundo de muchos conductores en España y en varios países de Latinoamérica, convirtiéndose en el compañero fiel de miles de historias. Su punto débil, eso sí, siempre fue la calidad de algunos interiores, que con los años se pelan, crujen, o simplemente parecen haber envejecido 10 años de golpe. Pero lo importante es lo de adentro, y no me refiero al tablero. Algunos Ibiza de los 90 todavía circulan como taxis o autos de reparto, sobreviviendo al maltrato diario sin quejarse. Mientras coches más modernos ya acabaron en el deshuesadero, este sigue y sigue. A veces lo sencillo es lo que más dura, y este es prueba de eso. Puesto 9. Volkswagen Golf. El Volkswagen Golf es uno de esos coches que ha visto pasar generaciones enteras de conductores y sigue ahí, como si nada. Sobre todo las generaciones MK2 y MK3, que lograron ganarse la fama de aguantar lo que sea. Maltrato, kilometrajes infinitos, accidentes leves y hasta uno que otro mecánico de barrio que inventa arreglos. Este compacto europeo combina simplicidad mecánica, motores probados y una estructura que, aunque no es indestructible, aguanta bastante. Su secreto fue que Volkswagen se centró en hacer un auto sin complicaciones y con buena calidad general. Lo único que solía fallar en algunos casos eran pequeños detalles eléctricos y, en climas húmedos, algo de óxido. Pero si esos son sus únicos pecados, estamos hablando de un auto para quedarse. En Alemania y España todavía se ven Golf MK2 circulando diariamente, con más de 400.000 kilómetros encima y sin miedo a seguir sumando. A veces no necesitas el auto más moderno, sino uno que te lleve y te traiga sin pedirte nada a cambio. Puesto 8. Nissan Tsuru, Sentra B13. El Nissan Tsuru, también conocido como Sentra B13, es el rey no oficial de las calles de México. Este carro es tan popular que podrías verlo en cada esquina, disfrazado de taxi, repartidor o guerrero urbano. Su fama no es casualidad. Con un motor 1.6 sencillo, sin electrónica sofisticada y con carburador o inyección básica según el año, el Tsuru aguanta lo que le pongas, calles llenas de baches, tráfico eterno y hasta un taxista con prisa. De hecho, en México fue durante años el taxi por excelencia, no porque fuera cómodo, sino porque era barato, aguantador y se arreglaba con lo que encontrabas en la ferretería. Eso sí, la seguridad era opcional, sin airbags ni barras laterales, mejor no chocar. Pero para quienes lo saben manejar y cuidar, estos bichos superan fácilmente los 300.000 kilómetros, y algunos ya andan camino al 500.000 sin drama. Hay taxis Tsuru que siguen circulando después de 500.000 de kilómetros. Y lo más impresionante es que todavía hacen fila para cargar pasajeros como si fueran nuevos. Quizás no te abrace en un accidente, pero te lleva y te trae como un burro de batalla. Puesto 7. Toyota Tercel. Si alguien pregunta por un auto que no se queja nunca, la respuesta es fácil: Toyota Tercel. Este pequeño guerrero fue la solución perfecta para quienes buscaban algo que no se rompiera ni aunque le suplicaras. Su motor modesto, pero aguantador, su bajo peso y la simpleza de su mecánica lo hicieron un favorito para estudiantes, repartidores y familias que querían un auto confiable sin gastar un dineral. No será el más rápido ni el más lujoso,
pero si lo tratas bien, te acompaña hasta que vos te aburras de él. Su única pega es que la potencia no es su fuerte. Es más, algunos dicen que subir una colina con pasajeros es casi una aventura. Pero fuera de eso, es prácticamente una leyenda silenciosa de la resistencia. En Centroamérica y México todavía circulan miles de Tercel que sobrepasan los 400,000 kilómetros. Y algunos incluso lo hacen cargados de mercancía o pasajeros sin rechistar. No es el más veloz, pero es de esos que te llevan y te traen sin excusas. Puesto 6. Chevrolet Silverado. Si alguna vez viste una Silverado vieja cargando más de lo que aguanta una mula y aún así llegando, ya sabes de qué estamos hablando. Esta pickup es de esas que no se rajan ni aunque le pongas el doble de carga y la lleves por caminos que ni son caminos. Su secreto siempre ha sido su motor confiable y su chasis que aguanta golpes, peso y maltrato como si nada. Aunque algunas versiones tuvieron problemillas en las transmisiones automáticas o en la suspensión trasera, nunca fue suficiente para matarla. Es más, muchos prefieren una Silverado con 300,000 kilómetros antes que una nueva pickup que no sabe ni por dónde empezar. En el campo, la ciudad o arrastrando un remolque, siempre fue una fiel compañera. No es raro ver Silverados de los 90 o 2000 trabajando como si nada, mientras pickups más nuevas ya están botadas o hechas chatarra. Dicen que lo bueno no pasa de moda, y la Silverado lo demuestra cada día. Puesto 5. Ford F-150. La Ford F-150 no solo es la pickup más vendida de la historia, es también una de las más duraderas y queridas. Desde hace más de 4 décadas, ha sido la compañera fiel de agricultores, constructores y aventureros que necesitan un vehículo que aguante lo que sea sin llorar. Especialmente las generaciones de los años 90 y principios de los 2000, que mezclaban motores V8 de hierro con un chasis robusto y una mecánica simple pero confiable. Esta pickup podía remolcar, cargar, meterse en el lodo y aún así regresar a casa como si nada. Claro, si te olvidabas de cuidarla, el óxido se encargaba de recordarte que la chapa no es eterna, pero si le dabas cariño, podías tener una F-150 trabajando décadas sin mayores dramas. Su éxito no fue solo por marketing, fue porque cumplía lo que prometía, una camioneta dura, sin lujos innecesarios, pero con corazón de acero. Hay F-150 de más de 500,000 kilómetros todavía trabajando todos los días, arrastrando remolques y cargando herramientas como si fueran nuevas. Eso no lo hace cualquiera. Muchos buscan pickups nuevas, pero los que saben que una F-150 vieja vale más de lo que aparenta. Número 4. Volvo 240. El Volvo 240 es la definición perfecta de lo que es un tanque con ruedas. Fabricado entre 1974 y 1993, este coche no solo es recordado por su forma cuadrada, sino por su capacidad para resistir décadas de uso intenso sin quejarse. Con motores de 4 cilindros, sencillos y prácticamente indestructibles, y una estructura que aguanta hasta choques que a otros coches los mandan directo al deshuesadero, el 240 se ganó un lugar especial en la historia. No era un auto rápido ni elegante, pero podías confiar en él para todo: cruzar montañas, carreteras destrozadas o soportar el clima más cruel del norte de Europa sin pestañear. Eso sí, su peso y su diseño algo anticuado le pasaban factura en consumo, gastando algo más que sus rivales. Pero quienes lo compraban sabían que la inversión era a largo plazo. Hoy en día, aún circulan unidades con más de 700,000 kilómetros y algunos hasta con el motor original. Hay Volvo 240 que siguen prestando servicio como taxis o autos familiares después de más de 30 años. Convirtiéndose en un símbolo de longevidad en Suecia, Estados Unidos y otros países. Quizá no te gane una carrera, pero te garantiza llegar a la meta aunque se caiga el mundo. Puesto 3. Toyota Corolla. El Toyota Corolla es, sin exagerar, el auto que más se ve en cualquier barrio, pueblo o ciudad del mundo. Y no es por casualidad. Su fórmula siempre fue simple: un coche económico, fácil de reparar, y que parece tener la capacidad de ignorar el paso de los años. Especialmente las generaciones noventeras y de inicios de los 2000 son famosas por alcanzar los 400,000 kilómetros como si fuera una meta obligatoria.
Y no importa si lo usas para ir al trabajo, para repartir tortillas o para llevar a la abuela a la iglesia, el Corolla siempre responde. Sus motores, sencillos y sin tanta electrónica, son fáciles de mantener incluso por mecánicos de barrio. Y sus repuestos abundan más que las excusas en un taller. ¿El lado flaco? Algunos interiores eran algo austeros y la aislación acústica limitada. Pero cuando un coche no se queja y siempre arranca, eso pasa a segundo plano. Existen Corollas que han llegado a más de 800,000 kilómetros y siguen funcionando con su motor original, solo con mantenimientos básicos. Dura más que una deuda y si lo cuidas, hasta te entierra. Puesto 2. Toyota Land Cruiser. Si un vehículo fuera un gladiador, sería el Toyota Land Cruiser. Este monstruo lleva décadas siendo el favorito de quienes no se mueven por carreteras, sino por caminos donde la palabra asfalto ni existe. Desiertos, selvas, nieve, barro, lo que le pongas enfrente, lo pasa. Sus motores son tan duros que en algunos países ni se molestan en vender repuestos, porque saben que el motor no falla. No es barato, ni gasta poco combustible, y mucho menos es cómodo como un SUV moderno. Pero eso a nadie le importa. A cambio te da algo que ningún otro auto te garantiza: volver a casa sin importar las condiciones. Si las Naciones Unidas y los exploradores del Amazonas lo usan, por algo será. Eso sí, su consumo te hará visitar más seguido la gasolinera, pero si podés mantenerlo, te lo devuelve con creces. En Australia, África y Medio Oriente, es común ver Land Cruiser con más de 600,000 kilómetros, funcionando en las peores condiciones imaginables. Puede que gaste mucho, pero te devuelve la tranquilidad de saber que siempre vas a llegar. Puesto 1. Toyota Hilux. Y llegamos al número 1, al mito, al auto que podrías lanzar desde una montaña y aún así te devolvería a casa, la Toyota Hilux. Esta pickup no solo es famosa, es legendaria. Su resistencia ha sido probada en todos los terrenos y circunstancias posibles: desiertos, ríos, lodo y hasta en guerras. La Hilux ha sido la compañera fiel de campesinos, aventureros y hasta de quien solo necesitaba algo que aguantara los baches sin soltar el alma por la garganta. Su motor diésel, en las generaciones clásicas, no se rompe ni queriendo, y su chasis soporta golpes que a otro carro lo mandan derechito al cementerio automotriz. Eso sí, es un poco dura de conducir. Su dirección antigua es como si lucharas con una vaca enojada. Pero se lo perdonás porque sabes que nunca te va a dejar tirado. En Top Gear intentaron matarla, la hundieron en el mar, la quemaron, la chocaron, y ni así lograron que muriera. Es más, la llevaron al estudio y arrancó frente a todos. Dicen que lo que no te mata te hace más fuerte, pero esta Hilux ya venía fuerte de fábrica. Y así terminamos este recorrido por los autos que no solo son autos, son verdaderas máquinas diseñadas para durar, para aguantar maltrato, caminos imposibles y hasta el abandono. Hoy, con tanto marketing, parece que ya no les conviene hacer vehículos que duren toda la vida. Si no te venden uno nuevo cada 5 años, no les sirve. Claro, porque si te duran toda la vida, ¿cómo te van a vender otro? Pero estos modelos, a pesar de los años, siguen demostrando que la calidad existe cuando se hace bien. Decime, ¿cuál de estos fue el que más te impactó? Y si sos dueño de alguno. Contanos en los comentarios si es cierto que aguantan como dicen, o si ya te hizo alguna travesura. Y de paso, contame cuál crees que faltó en la lista. Dale like, compartí este video, suscríbete y activa la campanita, que se vienen más historias de autos que dejaron huella. Apagamos el motor, pero la cultura sigue en marcha. Esto es Cultura y Motores.